Bienvenidos sean todos a Esto no es un podcast de fútbol, esto es algo mejor. Les habla Raymond Chacón y hoy me va a acompañar mi compañero Miguel Rodríguez. Estamos estrenando sección porque esto es Hablamos de Premier. Hola Raymond, ¿cómo estás? Bueno, sí, estrenando sección, también seguramente habrán visto que estamos un poco desaparecidos. Bueno, no es fácil crear contenido, hemos tenido algunos problemitas, los muchachos también, pero vamos a estar estrenando esta sección que esperemos salgamos todas las semanas, incluso a veces algún par de veces por semana, con temas un poco más de opinión, pero también de bastante análisis, ¿no? Sí, 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 y específicamente, bueno, el nombre de la sección lo dice, vamos a hablar de la Premier League, la liga que para nosotros, para Miguel y para mí es la mejor en estos momentos del mundo y de la actualidad. Y que por supuesto tiene un atractivo que es que están los mejores equipos, al menos de Europa, o así los creemos, y bueno, queremos que ustedes disfruten tanto como nosotros de esta grandiosa liga. Y vamos a hablar hoy, Miguel, vamos a estrenar la sección con Ole Gunnar Solskjaer, que bueno, muchos sabrán los que me siguen en el podcast y los que me conocen que no era santo de mi devoción y bueno, mi equipo, el Manchester United, ha decidido prescindir de sus servicios. Sí, así es. Vamos a estar conversando un poquito sobre Solskjaer, sobre todo, y como tenemos de título de este primer programa, ¿por qué no funcionó, no? ¿Por qué no funcionó Solskjaer? ¿Qué ha pasado en el camino desde que él llegó? Que para los que no saben o no se acuerdan, llegó como interino, estuvo creo que casi 100 partidos de interino y después fue que lo confirmaron como entrenador. Entonces, ha pasado ya largo tiempo desde que llegó. Han llegado muchos jugadores también, sí han ido otros jugadores, pero la situación no ha mejorado mucho. Incluso yo diría que ha sido un estancamiento constante desde que llegó Solskjaer, que si no me equivoco llegó por Mourinho, ¿no? Llegó por Mourinho, sí, estaba muy resquebrajada el camerino con Mourinho, a pesar de que si nos ponemos a ver y somos un poco quisquillosos, dentro del último lustro, antes de la llegada de Mourinho, fue el técnico más exitoso en esa época porque nos dio copas, teníamos tiempo sin ganar nada y bueno, Mourinho nos dejó ahí una FA, la Europa League, que era la primera vez en nuestra historia, pero bueno, estaba resquebrajado mucho también con el tema Pogba. Llegó Solskjaer como para dar un poco más de estabilidad, la consiguió, pero evolución cero, como dirían Félix y Gabriel de otros personajes de la Premier. Sí, sí, total. Yo creo que es algo que hemos comentado en varios programas y bueno, seguramente lo analizaremos un poco más a fondo, pero Solskjaer cuando llegó sí tuvo como ese primer empujón y de hecho en algunos datos que yo vi y estuve revisando, en los partidos que él tuvo como técnico interino promedió casi 3 puntos por partido, promedió 2,79 puntos por partido, o sea que se notó como generalmente pasa, pero también que a los entrenadores luego le cuesta mantener ese empujón de que llega alguien nuevo. Pero ya cuando queda contratado, y estos últimos años creo que eso ha sido mucho peor. Empezó a bajar esa media y la media terminó, digamos, siendo de su etapa como entrenador fijo del United 1,79 puntos por partido, o sea, un punto menos de lo que promedió como interino. Y bueno, sí, totalmente evolución cero, sobre todo porque el United ha hecho inversiones importantes. Llegó Sancho, Pogba ya estaba en el equipo, llegó Bruno Fernández, llegó Van de Beek, Telles, Cristiano que llegó este año, entonces creo Juan que Bisaca, que no se nos olvide Juan Wan-Bissaka Bisaca. también, bueno, no, si nos ponemos a Maguire, Varane, o sea, el United prácticamente ha tenido un nuevo equipo desde la llegada de Solskjaer. Porque este equipo cuando justamente llegó Solskjaer, que era lo que también se le alababa, eh, si no me equivoco en ese momento creo que hasta Phil Jones era titular. Entonces ha ido variando mucho el equipo en cuanto a nombres, pero no ha variado el equipo en cuanto al funcionamiento. Sí, y bueno, antes de empezar cualquier o varios de los puntos que vamos a tratar hoy, Miguel, quisiera un poco contextualizar cómo llega Solskjaer, que está rota la relación con el camerino, por así decirlo, específicamente Pogba, que se había gastado mucho dinero por él, 120 millones de euros, así más o menos es la cifra que se maneja.
Ujú. Llega Pogba, la relación con Pogba estaba rota, bueno, llega Solskjaer de la casa, como siempre lo he comentado en los programas, y como bien sabes, la filosofía del United es un poco muy parecida a la del Barcelona, por así decirlo, que se busca siempre técnicos de la casa que manejen la filosofía del United, y bueno, se trae Solskjaer, que para mi parecer no me gustaba mucho porque sus experiencias pasadas, quizás en Suecia le había ido bien, perdón, en Noruega, disculpen, pero con el Cardiff le fue horrible, con el Sí. Cardiff le fue muy, muy mal. Se estrena casualmente contra el Cardiff muy bien, el mejor Pogba quizás en esa primera etapa del Solskjaer de interino, y lo de siempre, al menos con Pogba. Y quisiera empezar con este punto, como te lo había comentado. Ujú. Me gustaría comenzar con el tema de Pogba porque es un jugador muy intermitente y fue piedra fundamental o fue pilar fundamental en el hecho de que se haya quedado Solskjaer porque el mejor Pogba del United se vio en esos primeros meses de Ole Gunnar en el banquillo, pero de nuevo Pogba siendo Pogba se desapareció y de hecho ahorita nadie sabe qué tiene Pogba, qué le pasa a Pogba, si va a renovar, si no va a Sí. renovar, pero bueno. Sí, yo creo que, y esto es opinión personal totalmente, pero yo creo que a Pogba, con el pasar de los años, le ha pegado mucho el tema de que ya no es la figura principal del United y él no se siente quizá importante dentro del equipo, ¿no? Porque cuando Pogba llegó era para que el equipo girara en torno a Pogba. Obviamente estaba Rashford, que era en ese momento no era, digamos, el jugadorazo que es hoy, a pesar de que está teniendo un bajón en este momento por tema lesión y otros temas. Pero en ese momento Pogba llegó para ser, digamos, como le dicen en Estados Unidos, el jugador franquicia del equipo, la estrella del equipo y que el equipo girara en torno a él. O por lo menos él fuese una de las piezas fundamentales del equipo. Y con el pasar de los años no iba rindiendo Pogba. Y bueno, el United obviamente tampoco se puede quedar esperando a que Pogba quiera rendir. Entonces van trayendo más jugadores y más jugadores y más jugadores que creo que le han restado mucha importancia a Pogba y él tampoco ha sabido aprovechar eso porque finalmente también eso lo libera a él un poco de presión porque cuando traen a Bruno Fernández, de Bruno también se esperaba mucho y creo que rindió incluso muchísimo más de lo que se esperaba. Ahora viene Cristiano, Cristiano está rindiendo. Llegó Sancho, que también tuvo unos meses difíciles. Ahorita está otra vez agarrando ritmo, pero Pogba sigue desaparecido totalmente. O sea, y cuando ingresa, por ejemplo, el partido contra Liverpool, o sea, se hace expulsar. Hay partidos que hace unas acciones que uno dice, bueno, no son de jugador profesional, que esté concentrado, porque bueno, tú puedes jugar mal, eso obviamente le puede pasar a cualquier jugador, puede estar en un mal momento, pero que son incluso temas de concentración básico que se nota que no está comprometido al 100% en lo mental con el equipo. Sí, sí, sí. Y precisamente o sea, Pogba era increíble porque me recuerdo un partido que remontaron al Manchester City donde Pogba fue figura, pero entonces tiene otro partido que se hace expulsar, que pierde balones. Sí, Y básicamente eso ha sido la carrera de Pogba en el United porque se contrató de la Juventus donde estaba volando, pero bueno. Quería también saltar, aprovechar que lo mencionaste, que otra figura me parece importante de que Solskjaer se haya mantenido a pesar de todas las dificultades y vicisitudes. Bruno Fernández, que fue un fichaje que quedó como anillo del dedo para el equipo, pero siento que nos hizo daño en el aspecto y en el sentido, que nos hizo daño porque estoy hablando en este momento y me disculpan como fanático del United, que le dio más vida a Solskjaer de la que de verdad tenía, porque el equipo pasó a depender única y exclusivamente de Bruno, que ahorita, en el momento de que se prescinde de Solskjaer, se notó mucho. ¿Por qué? Porque Bruno había bajado mucho el nivel. O sea, no es que había bajado mucho el nivel, yo creo que estaba muy por encima de lo esperado de él. Se esperaba que fuera un buen jugador, sí, no se esperaba que marcara casi un gol y una asistencia en promedio por partido. Entonces, cuando tú tienes un jugador así, que te hizo todo, basas el equipo en él, que fue lo que hizo Solskjaer, pero entonces el equipo jugaba eso, a lo que haga Bruno, no a una táctica o un sistema fijo, que me imagino que por ahí vamos, me irás tú comenzando, que es el otro de los puntos que queríamos hablar de Solskjaer, pero eso no puede ser una estrategia para un director técnico, perdón, y mucho menos de un equipo de la envergadura del Manchester United. sí, no, totalmente, estoy de acuerdo y por supuesto que Bruno le dio muchísimo más aire del que creo que tenía Solskjaer. Aunado a lo que también ya hemos hablado del tema de los Glazers, porque quizá con otros dueños que estuviesen un poco más involucrados
con el tema del equipo, Solskjaer no hubiese durado tanto, o por lo menos esa es mi percepción. Y bueno, incluso, que era algo que yo decía, no entiendo. Menos mal no lo dejaron más tiempo, pero, o sea, cuando sacan a Solskjaer y dejan a Carrick, yo digo, ¿por qué no llega Ragnick de una vez? Entonces, hay muchas incongruencias dentro de la dirigencia del United. Como digo, menos mal, ya llegó Ragnick y ya está trabajando. Al final creo que era un tema, no sé si de Por la visado de visa, del trabajo, sí, visado, por el sí, visado. exacto. Y porque tengo entendido que Solskjaer, al momento de que se le pide su renuncia, que él que se le pide dimitir, bueno, él habla con Carrick y le dice que como que no abandone, o sea, que no se vaya él también, sino que se quede ahí mientras tanto como sucesor. Claro, Entonces, claro. bueno, Carrick o sea, fue consensuado, no fue que Sí. Carrick, y quiero dejar esto claro para los que no lo tienen claro, que valga la redundancia, que Carrick no fue que le cerruchó el puesto, como decimos No, en claro, Venezuela, exacto. Ujú. sino que se quedó por solicitud de Solskjaer, muy respetado por el grupo, de hecho se vio en los partidos que estuvo al mando del equipo, muy querido por Bruno porque se vio, Bruno cuando hizo el gol tenía tiempo sin marcar, Bruno fue, lo celebró con él, lo abrazó, entonces hay una buena relación todavía con Carrick. Y también de la fanaticada con Solskjaer, porque como fanáticos le agradecemos mucho a Solskjaer lo que hizo como jugador, pero bueno, como entrenador dejó mucho que desear lamentablemente. Claro, pero incluso yo diría que hasta la misma afición del United tampoco está molesta con Solskjaer, porque también otra cosa de lo que hemos comentado, Solskjaer tiene sus limitaciones como entrenador, y tú mismo lo dijiste al inicio, tuvo, digamos, un pasaje regular en el Malmo y después en el Cardiff. La verdad es que no hizo nada espectacular como para llegar al United, que un United que ya en ese momento necesitaba un entrenador de nivel, porque había pasado Van Gaal, había pasado David Moyes, había pasado Mourinho, que no son entrenadores tampoco inexpertos, digamos. Entonces, yo creo que tocó su techo en cierto punto y, bueno, lamentablemente no es un entrenador que pueda llevar al United al siguiente nivel, y es lo que, como te digo, lo que siempre comentábamos con Solskjaer, que bueno, lamentablemente él estaba ahí porque le seguían dando aire los dueños y no conseguían a alguien más, pero creo que era un momento adecuado. Y sobre todo porque, bueno, quizás se pueda ver, bueno, no, lo están sacando a mitad de temporada como a trompicones, pero hay que recordar que por lo menos en la Premier es una liga donde en diciembre se juega mucho. Entonces no puedes esperar a final de año calendario, no de año futbolístico, sino de año calendario, para sacarlo y traer a alguien y que tenga tiempo de trabajar en diciembre, porque entre diciembre y enero en la Premier no hay tiempo, y es donde se pierden las ligas, donde te pierdes entrar a Champions o a Europa en concreto, o sea Europa League o la Conference League o lo que sea, porque hay demasiados partidos. Entonces yo creo que por lo menos eso fue una buena decisión en cuanto al tiempo, aunque para mí ya desde hace rato él no debería haber estado en ese puesto de entrenador. Sí, y atajo la idea que lanzaste, creo que principal culpable, porque, y coincido contigo, el principal culpable de esta situación son los dueños, los Glazers. Y bueno, para atizar un poco a Solskjaer, pues yo sé que siempre como que le tiraba y le daba duro, pero era porque esperaba un poco más. A lo mejor Claro, también ese sentido de Sir Alex que confió en él y a lo mejor esperaba que evolucionara o con mejores jugadores, porque de verdad que tuvo la oportunidad con mejores jugadores y el equipo de verdad no rindió mucho. sí, En cuanto a resultados, yo estaba viendo el porcentaje y drásticamente, por lo menos, no puedo decir que fue un fracaso Solskjaer porque estuvo 60% de al menos los primeros, cuando estuvo de interino y después las siguientes dos temporadas que las hizo completas, más de 63% en cuanto a porcentaje de victorias. Y creo que no me parece mal la cosa también, o el detalle está ahorita que la Premier con 60, más de 60% no gana, tiene que ganar casi que claro, todos los partidos porque si no al Liverpool y al Manchester City y ahorita al Chelsea no tienes el nivel. Y el United se le pide ser campeón siempre. sí, Entonces, sí, ahorita que sale la estadística, lo estoy leyendo, 47% era el porcentaje de victorias de Solskjaer hasta que se acabó su mandato de esta sí, temporada con el United. Entonces, primer punto, los Glazers. Creo que como estamos a la altura del fútbol actual y la dinámica, es inconcebible que un equipo como el United no haya tenido todavía un director deportivo. ¿Por qué? Porque el director deportivo desde Sir Alex era el director técnico. Entonces tú tienes o te encargas de dirigir o te encargas de buscar jugadores. Es cierto que es muy importante la decisión del técnico, sí, pero el técnico no puede estar pendiente de dos cosas a la vez.
Antes se podía porque quizás era otra época, otros términos, otro fútbol, pero en el fútbol de ahora no hay, o siento yo que no hay la cabida como para un equipo del tamaño y la dimensión del United, que no tengan eso. Entonces, si te pones a ver Ragnick que llegó, y yo sé que me estoy alargando un poco, ya te cedo la palabra, Ragnick llegó y va a llegar como primero y principal como director deportivo, o esa es la idea, y mientras se busca un sustituto, vamos a ver qué hacen. Lo primero que hizo fue un psicólogo deportivo. Es increíble también, otra cosa que me parece insensata e inaudita, que un equipo como el United no haya tenido un psicólogo deportivo decente, más cuando se ve que el promedio de edades del equipo son chamos muy jóvenes, que no tienen la experiencia y deberían, bueno, se habla ahora mucho de que si de la generación de cristal y todo este tipo de cosas, bueno, tienes que estar todavía más pendiente de Claro. esos detalles. Sí, no, totalmente. Yo creo que la llegada de Ragnick va a ser importante no tanto lo que pueda hacer ahorita como entrenador, sino lo que pueda aportar desde fuera. Porque como entrenador sus números tampoco es que son excelentes, digámoslo así. Obviamente no ha tenido equipos grandes. Estuvo con los Red Bull, ha tenido esa experiencia sobre todo desde los despachos, por así decirlo, y creo que estuvo fue con el Hoffenheim, no me acuerdo. Este, Hoffenheim. entonces, yo creo que lo que más puede aportar él es desde fuera, ese tema organizacional, como justamente comentas, el tema de un psicólogo deportivo, incluso temas de preparación física, de tema de las comidas, todo este tipo de cosas que parecen una tontería, pero que al final son incluso mucho más importantes que el mismo entrenamiento del equipo, porque tú puedes tener la mejor táctica, la mejor técnica, y eso lo vemos con el Barcelona. O sea, tú puedes tener la mejor idea del fútbol, pero si no estás al nivel físico para jugar el fútbol que se juega hoy en día, estás muerto. Y creo que eso también va a ser muy importante para el United, afinar ese montón de cosas que no sabemos a ciencia cierta cómo se estaban trabajando, porque al final, como tú dices, si no está esa iniciativa por parte de la directiva de tener todo ese tipo de cosas. Y Solskjaer se nota que no es un entrenador que tampoco le presta mucha atención a ese tipo de cosas, a esos temas. Quizás se estaban dejando muchas cosas de lado. Entonces yo creo que sobre todo en ese tipo de puntos extra, quizá digamos futbolísticos en el sentido de la táctica y los partidos ya dentro del campo de juego, va a aportar muchísimo Ragnick. Sí, y quería pasar un poco ya más, que ya hablamos un poco más, digamos, lo dirigencial o lo un poco extra cancha, y ya quería hablar un poco más del juego de Solskjaer, y era lo que siempre se le criticaba, se le criticó en su momento, que con jugadores, está bien, yo reconozco que, bueno, la defensa del United es Mm, una lágrima, porque Maguire se pagaron 80, 90 millones por él y es un desastre, sí. porque de verdad que Maguire es un desastre, o sea, que me diga alguien, no, Lindelof a pesar, le falta cuerpo, pero bueno, o sea, si me pones a elegir, prefiero Lindelof porque tiene un poco mejor, es un poco mejor en cuanto a la salida del juego, porque Maguire con el balón en los pies, bueno, en fin, pero era eso. El equipo nunca se vio. O sea, tú me dices a qué jugaba el United y te digo, no lo sé. No sé si jugaban 4-4-2, si jugaban 4-3-1, perdón, 4-2-3-1, si jugaban 4-3-3. Y no se está hablando, y ya tú, en este sentido que tienes un poco más de experticia que yo, conoces un poco más de táctica que yo, no se trata de que un numerito, de, bueno, jugamos 4-2-3, sino una idea de juego. ¿A qué Sí. juega el United? Era que algo que se esperaba, por lo menos cuando, yo me acuerdo la época dorada con Sir Alex, bueno, se jugaba a poco cuando por las bandas mucho cuando estaban Giggs Ujú. y Beckham en su mejor momento, pero cuando no, cuando se fueron Giggs y Beckham, se pasó de nuevo a jugar por el medio, que teníamos a Scholes, teníamos a Carrick, el propio Carrick, y de nuevo con la llegada de Cristiano se volvió a ir por las bandas. Cuando se fue Cristiano se volvió de nuevo por el medio porque Rooney ejerció, pero era eso, se sabía lo que jugaba el United. Ahorita, o bueno, ahorita no, en la época de eso que ayer era, bueno, a lo que salga, a lo que Bruno decida. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que también eso ejemplifica mucho vamos a decir, la montaña rusa que era el United, que te podía jugar un partido maravilloso y después se comió una goleada 3-4-5-1, 5-0, a veces contra equipos que tampoco eran la gran cosa, ¿no? No estoy hablando tampoco de jugar contra un Liverpool, un Manchester City o un Chelsea. Por ejemplo, el año pasado, sin ir muy lejos en Champions, creo que fue el Leipzig, no me acuerdo si fue el 5 que le hicieron. Sí,
Y que ganamos también en Leipzig en Old Trafford Exacto. 4 Por 3. eso, están esos dos Pero ejemplos fue ahí porque el que, Leipzig, exacto. claro, sí, yo me Sí, acuerdo que ese partido del Leipzig creo que fue Sabitzer que hizo un pase hacia atrás que le dio uno de los goles al United. Ese partido del Leipzig jugó muy mal, pero era eso, o sea, no tienen una idea clara de juego y por lo menos cuando tú ves a los tres que están arriba, Chelsea, Liverpool y el Manchester City, tú sabes a qué juegan. Pero con Solskjaer no sabes a qué jugaban y yo creo, y con esto no quiero decir que la llegada de Cristiano sea mala, sino que Solskjaer no la supo gestionar. Creo que Solskjaer tenía una idea, digamos, muy básica, que tampoco era la gran cosa de juego. Y cuando llega Cristiano y lo tiene que meter, el equipo no se adapta a tener a Cristiano dentro del equipo. Entonces creo que por eso también este año han tenido tan malos resultados, porque él no supo incorporarlo en el ataque y más bien lo que hizo fue como intentar retocar la defensa para compensar un poco el tema de la presión y este tipo de cosas que se hablan de que Cristiano obviamente, y es lógico por la edad ya no puede presionar como presionaba antes, pero o sea, Cristiano no presiona arriba, entonces cambia una defensa de tres. O sea, creo que no había mucha lógica tampoco dentro de muchos de los movimientos que hacía Solskjaer. Y bueno, ya obviamente no vamos tampoco a entrar mucho en el tema de rendimientos individuales de Maguire, Lindelof, el mismo Bailey, eh, Luke Shaw esta temporada no ha tenido su mejor temporada, pero creo que ha sido el mejor defensa, porque a pesar de que tiene un poquito de picos bajos, siempre ha estado rindiendo alto, pero hay muchos jugadores que tampoco han estado a la altura. sí, y una altura del United, pero yo creo que uno de los primeros errores de Solskjaer fue deshacerse, y bueno, el tiempo ha dado la razón, se acuerdan que se los comenté mucho, hermano, dejaste ir a Romelu Lukaku, porque decías que no estaba en forma, porque decías que no se adaptaba, y era evidente que no se adaptaba y no estaba en forma, no era porque no estaba en forma y no se adaptaba, porque una vez me acuerdo hizo un gol y estaba más rayado que cuaderno de loco, como decimos aquí en Venezuela, sino que precisamente por la falta, creo yo, de experiencia táctica o de estrategia, lo ponía pegado a una banda cuando Lukaku todo el mundo sabe que es un 9 nato, o sea, el porte físico te lo dice y bueno, pero como el Sí. Solskjaer o no le gustaba o qué sé yo, lo ponía lo mismo que siempre me quejaba de Van de Beek, que lo ponía como Bruno de media punta y Van de Beek no Ujú. juega allí, ese tipo de cosas. Que sí le voy a dar la mano a Solskjaer, creo que sacó la mejor versión de Rashford en mucho tiempo, que ha pegado mucho, creo que Rashford le ha pegado mucho la llegada y en eso coincido contigo en el tema de Cristiano, porque Cristiano ha sido la figura y no sé si es porque Rashford no se siente cómodo con él o que Rashford siente que ya la presión no es para él o ya no se siente que el balón tiene que ir para él o que no tiene que hacer tanto porque está Cristiano. Entonces ahí espero que Ragnick de verdad meta la mano allí porque no se pierda, porque el jugador estrella, franquicia, como tú lo Sí. estabas diciendo, no es Pogba, para mí es Marcus Rashford, tiene la 10 del Ujú. United, y yo siempre lo banco como tú bien lo sabes, pero hermano, tienes que seguir haciendo goles, no porque llegue Cristiano te vas a echar las que Claro. sabemos al hombro. Sí, yo creo que es, digamos, lo que dicen un problema, un buen problema, el tema de Cristiano, pero es que también se nota en el PSG con Messi. O sea, llega Messi y el equipo cambia no porque Messi los obliga a cambiar, sino si tú ves a Ander Herrera y ves a Messi, obviamente se la vas a dar a Messi así esté más marcado, si tenga cinco personas encima, se la vas a dar a él. Y creo que eso también está pasando mucho en el United, por lo menos el tema de cuando estaba Solskjaer. De Ragnick tampoco podemos hablar demasiado porque han habido solo un par de partidos, pero llegó Cristiano y entonces era todo como, bueno, vamos con Cristiano, vamos con Cristiano, vamos con Cristiano. Y además estando de 9 eh, todavía ¿cómo se llama? Se notaba mucho más, porque si estuviese por una banda, bueno, si está por la otra banda no la va a jugar con Cristiano, obviamente, pero estando de 9 siempre las pelotas iban a Cristiano. Y creo que eso también puede mermar un poco el rendimiento, sobre todo de Rashford, e incluso del mismo Bruno, que tampoco está teniendo su mejor temporada. Vamos a ver cómo lo resuelve Ragnick. Por lo menos el partido contra el Crystal Palace salió con un 4-2-2-2. Eh, Y lo ha repetido sí, lo repitió con Young bastante. Boys, lo Ujú. repitió ahora con Norwich. Sí, yo creo que va a ser el esquema que va a utilizar por lo menos estos primeros partidos.
Y bueno, por lo menos lo está consiguiendo, que creo que es algo que necesitaba el United, una estabilidad tanto en la defensa como en la mitad del campo. Quizá no van a ser un equipo arrollador en ataque, pero creo que el United, y como siempre se dice, ¿no? Los equipos tienen que empezar a construirse de atrás hacia adelante. Y yo creo que malos jugadores no son los que tiene el United, mm, o sea, están lejos de ser malos jugadores, porque Claro. Lindelof no es un mal jugador, quizá ha tenido malos rendimientos y quizá no sea el mejor central de la Premier, es evidente, pero no es un mal Pero jugador. claro, es selección, ha sido capitán de Suecia también. Sí, sí, el mismo Maguire, porque Maguire. Maguire la primera temporada en el United la rompió. O sea, la primera temporada del United, de Maguire en el United fue espectacular. Claro, venía de tener un nivel grandísimo con el Leicester, venía de jugar el Mundial, que también tuvo un Mundial increíble con Inglaterra, pero creo que por lo menos en el tema de Maguire, la confianza, la pérdida de confianza en él mismo y la percepción quizá también que él tiene del resto del equipo en él ha sido muy importante porque a mí Maguire tampoco es que me parece el central más virtuoso del mundo porque ya tú lo ves corriendo y lo ves tosco, pasando el balón Sí, también, pero era un central que resolvía y resolvía muy bien. Incluso cuando él jugaba antes de que llegara al Leicester, que era el mejor jugador del Hull City, el Hull City que descendió ujú. a Con Championship, Robertson, sí, recuerdo. con Robertson, él jugaba de central, pero también jugaba Y de lateral, de de lateral lateral. y jugaba de contención, que obviamente de contención no era Xavi Hernández, pero era incluso un jugador que repartía balón, o sea, que lo puede hacer. Pero creo que el tema con Maguire, la confianza ha mermado mucho y quizá ese tema del psicólogo deportivo va a ser muy interesante con Maguire específicamente y incluso con el mismo Sancho, que creo que también le falta un poquito ese tema ahorita de la confianza, ¿no? Por lo menos también tienen otros jugadores, pues, no, tampoco todo es malo. Greenwood creo que ha mejorado bastante, sobre todo su percepción del juego, porque Se asocia mucho más, porque antes sí, Greenwood para dar un pase, o sea, que había que taladrarle el pie. sí, antes como dicen era un caballo de hipódromo, ¿no? Le ponían las gringolas y solo veía para adelante, era como Vinicius. Era algo así como Vinicius que también este año ha Sí, mejorado mucho. O sea, eran jugadores que obviamente sabían que eran muy rápidos, que en el uno a uno se llevaban a cualquiera o casi a cualquiera, y entonces confiaban mucho en eso. Y creo que también ha mejorado mucho en ese sentido Greenwood. Y bueno, también tema, no sé si incluso confianza, pero confianza no es de lo mental, sino digo de ponerlo en el campo Van de Beek, porque Van de Beek no lo hemos visto, pero es porque Solskjaer no lo utilizaba y es lo que hablábamos también el otro día. Tú no puedes ver a un jugador si juega bien o juega mal jugando 5 o 10 partidos en el año, o sea, tienes que ponerlo no más. jugando 5-10, pero no es que juegue 5-10, porque si fueran 5-10 completos, fino, pero no lo Claro, puedes 5 ver días de jugando media 5 hora. minutos. Ujú, El último cambio en el 90. O sí, sea, no. Creo que, y eso lo he visto en los pocos partidos que ha tenido Ragnick, bueno, le ha dado la confianza, el equipo y la afición está con Van de Beek, que era una de las cosas que se le criticaba a Solskjaer. ¿Por qué? Porque se cree en el muchacho, yo creo que tiene muy talentoso, pero vamos a ver, con el tema Maguire creo que le está pesando, que fino, le fue un temporada en la primera temporada, pero hermano, eres el defensa más caro de la Premier y no nos sirve con solo una buena temporada, tienes que ser todas las temporadas buenas porque estamos acostumbrados a defensas como el del tamaño de Blanc, Ferdinand Vidic, por darte un ejemplo. Entonces cuando vienes y tienes la 5 del United y te dan la banda de capitán, tienes que demostrar que eres el capitán del United, porque eso es así, esos son equipos grandes, es un sí, sí. Barcelona, un Real Madrid, un Liverpool, son equipos que si tú vas ahí y tienes la banda de capitán, tienes que demostrar. Si te pagan mucho dinero por ti, tienes que demostrar. Y un partido malo lo puedes tener, pero ya dos, tres, cinco partidos, ya la afición no te lo permite porque estamos acostumbrados al éxito. Entonces, que está mal, está bien, se puede debatir, pero eso es la filosofía del club. Un club que antes de la llegada sí es cierto, de Sir Alex, y que en los primeros años Sir Alex no era así lo que es hoy, pero después de Sir Alex ya se hizo un nombre, ya tenemos demasiada historia como para decir que, bueno, sí, te vamos a perdonar que tengas una temporada mala, no. Igual que Varane, es un jugador de talla mundial, campeón, pero eso fue en el Madrid y eso fue en Francia. Estás en el United y tienes que demostrar. A mí no me gusta porque bueno, creo que está en un nivel muy bajo. Pero bueno, vamos a ver si Ragnick ahora de que
vuelva de la lesión, mejore. También es que la Premier, y en ese sí voy más a lo táctico con Ragnick, me gusta porque el equipo ya no presiona solo 20 minutos, sino presiona la mayoría del juego, porque es imposible ya a nivel City y Liverpool y Chelsea, porque ya lo llevan trabajado más de un año, pero en el United apenas se está viendo ahora, pero que más de un tiempo, 50, 60 minutos que yo los vea presionando, es mucho porque con Solskjaer presionaban 15, 20 minutos y estaban todos fusilados. Sí, claro, es que obviamente tiene que haber un funcionamiento más allá de, bueno, queremos presionar y ya. Y yo creo que por eso también ese 4-2-2-2, las líneas quizás están más juntas, no vas a estar atacando todo el tiempo, no vas a estar buscando oportunidades a cada rato, pero eres un equipo eh, que controla más las situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el Liverpool te presiona, pero te presiona muy alto y te presiona todo el partido muy alto. No es que 15 minutos va a estar presionándote alto y después media hora se echa hacia atrás y después 15 minutos es constante. Quizá hayan 2, 3, 4 o 5 situaciones dentro del partido que el Liverpool esté un poco más atrás. Pero Van Dijk y Matip juegan en la línea de medio campo. Entonces eso también hace que tu equipo sea mucho más corto y tenga que recorrer menos distancias para recuperar la pelota. El United, por ejemplo, es justamente ese juego contra Liverpool. Yo me acuerdo ataques del United que el Liverpool recuperaba la pelota en su área y Maguire y Shaw y Lindelof todavía estaban casi que en el área propia del United. O sea, el equipo queda muy largo. Entonces, Muy eh, largo. por eso, entonces creo que esa es una de las cosas principales que va a corregir Ragnick. Y bueno, que también de la escuela alemana de los entrenadores que hay, Ragnick es, por ejemplo, no voy a decir uno de los mentores, pero sí, Klopp consultó mucho con él y Tuchel también. Entonces, bueno, no es una persona que está recién aterrizada dentro del mundo del fútbol, ni mucho menos. Y por eso yo creo que este año, por lo menos para lograr esa estabilidad en el tema táctico y futbolístico, va a ser importante. Y también porque él seguramente va a tener la responsabilidad, o al menos gran parte de ella, de traer al entrenador que llegue. Porque si él finalmente va a terminar ocupando ese cargo de director deportivo o esa especie de cargo de director deportivo, pues yo me imagino que no creo que le den carta blanca tampoco, pero por lo menos una gran parte de la responsabilidad para traer al entrenador nuevo la tendrá él. Sí, y bueno, para cerrar, quería cerrar ya con el tema Solskjaer. Creo que ambos coincidimos que, a pesar de que no me parece un fracaso, porque yo creo que Solskjaer no fue un fracaso, a pesar de que tenía que haber ganado la final de Europa League, que no se habló, pero bueno, fue una derrota Sí. bastante dura para la historia del club, porque el Villarreal, con todo respeto, y bien que se ganaron eh, con merecido juego esa final, pero el United no tenía por qué haber perdido esa final. Ujú. Una etapa ganadora, pero no al nivel del United, que se espera siempre títulos del United, se le exige. Así que bueno, yo creo que fue una buena decisión. Creo que debieron haberla hecho un poco antes. Ya se tuvo que ir por un momento de crisis. Y bueno, ahora quería decirte, o quería preguntarte más bien, las expectativas. ¿Qué se puede esperar ahora ya para englobar y cerrar lo que nos queda del espacio? Ragnick. ¿Qué podemos esperar de Ragnick? O al menos desde tu perspectiva, ¿qué te gustaría o qué esperas ver de Ragnick? Bueno, como te comento, y también retrocediendo un poquito, quizá esa final perdida no hubiese sido tan dramática si hubiesen hecho un punto de inflexión como le pasó justamente al Liverpool. El Liverpool pierde una final que además yo creo que fue incluso peor que la que perdió el United, porque el Liverpool iba ganando, creo que eran 2-0 y terminó perdiendo 5-3, o sea, una cosa impensable, justamente esa final de Europa League. Y bueno, a partir de esa final mejoraron muchísimas cosas dentro del equipo. En cambio, en el United pierden esa final y más bien fue una involución total. Entonces creo que justamente en ese aspecto de lo mental y como tú lo comentaste, con la llegada de un nuevo psicólogo deportivo, pueden cambiar muchas cosas con Ragnick desde lo anímico del equipo. Espero un equipo mucho más organizado, mucho más ordenado. Tampoco espero que sea el, una planadora futbolística. Creo que van a jugar partidos más inteligentes. Eh, y bueno, espero que logre, porque a pesar de que yo soy de Liverpool,
no me gusta ver tampoco al Manchester United de sexto, de séptimo, de décimo en la tabla, porque al final es un equipo que es menos que está compitiendo y a mí me gustan esas ligas emocionantes como por ejemplo la tenemos ahorita, que si la tuviésemos con un United en buen nivel, ni te cuento, porque estamos con el City a 37, Liverpool 36, Chelsea 35 o algo así va la tabla. Imagínate el United ahí también metido en la pelea. Entonces, yo creo que si Ragnick logra por lo menos una estabilidad en cuanto a no defender tan mal como se venía defendiendo y lograr capitalizar las oportunidades que tengan, porque delanteros buenos tienen. O sea, Cristiano podrá estar viejo, podrá no correr los 90 minutos, podrá lo que sea, pero la que tiene la enchufa. Rashford también es un jugador que tiene una definición excelente. Entonces yo creo que ahí van a ir consiguiendo ese equilibrio y el mercado que viene creo que sí tiene que ser muy importante. No sé a quién piensen traer de entrenador, tampoco tengo por ahí en la cabeza algún sustituto para Ragnick, no sé si tú lo tengas, pero sí creo que deberían llegar por lo menos un mediocentro para acompañar a, a McTominay, a Bruno Fernández, a Van de Beek y bueno, no sé qué vaya a pasar con Pogba, pero alguien más en el centro tienen que traer porque en mi opinión Fred no está al nivel para ser titular en el United por lo menos toda la temporada, quizá en algunos juegos, pero no toda la temporada. Pues quizás el que más corre y el que más mete y el que más pone ganas, pero yo creo que el United no está para alguien que simplemente ponga ganas, sino que tenga un nivel futbolístico de los estándares del United. Y bueno, después en defensa habrá que ver cómo tratan de reestructurar el tema de la defensa. Bailey yo creo que ya no debería seguir en el equipo porque tampoco le han dado muchas oportunidades y no ha rendido muy bien en las oportunidades que ha tenido. Entonces, son fichas y jugadores que son muy caros y se van poniendo viejos, igual del mismo tema de Pogba, y después no le vas a poder sacar realmente un provecho, ¿no? Entonces, yo creo que van a tener que hacer algunas renovaciones interesantes para el año que viene. Por lo menos en ataque yo los veo bien. Sí van a tener que buscar algún reemplazo para Cristiano porque si se quedan fuera de Champions, yo creo que es posible que Cristiano se vaya. E incluso si entran a Champions, no sé cómo veas tú el tema de Cristiano, pero eh, que hayas traído a Cristiano como una inversión tan importante y no llegar a Champions o quedarse ahí entre Europa League y Champions, pero que el año que viene tampoco avancen mucho, es perder dinero más allá de otra cosa. Sí, yo creo que has dado con varios puntos claves y en este sentido, primero quiero empezar por la parte organizacional, que creo que ya, y de hecho ya se está viendo la mano de Ragnick, que para mí es un poco más de gerente que de director técnico, a pesar Ujú. de que no desconoce el cargo, no desconoce la posición. Espero mucho de él a nivel de dirección deportiva. Sí. De eso sí espero mucho, mucho, mucho de él, encargado de armar ese Red Lazy que tanto se ha hablado, porque antes nadie conocía un equipo desconocido y es un equipo que ahora pelea en la Champions, le puede hacer partido a cualquiera, a pesar de que a veces los golea, a pesar de que, bueno, tiene sus partidos y sus momentos altos y bajos, pero esos equipos fueron y han sido armados por él, entonces espero mucho de él a nivel de fichajes. Como técnico se está hablando mucho de Pochettino porque se quería Zidane, Zidane al final dijo que no, entonces se está viendo al final de temporada si sacan a Pochettino del Paris Saint Germain y llega Zidane al PSG, Sí. la relación hasta donde se lee en los medios, se, eh, o se ha visto, se discute de Pochettino con el PSG, está rota en el sentido de que no aguanta la presión con todas esas figuras. Entonces, Ujú. a mí sí me gusta mucho Pochettino, y lo sabes, lo he dicho desde hace mucho Sí. tiempo, creo, creía y creo que es un técnico que puede sacar mucho del United porque es un equipo con mucho potencial de muchos jóvenes, Ujú. en el cual el mejor Pochettino se vio o se ha visto en equipos jóvenes con rompiéndola. Entonces, en el mejor Tottenham que estuvo y que llegó hasta la final también estaba Pochettino. Entonces, no me parece circunstancial. Yo creo que puede hacer algo bueno. Pero, Ujú. ya que un técnico específico, no.
Sí, bueno, yo creo que Pochettino, o sea, la opción de Pochettino es interesante. Y yo Ana, disculpa que te dejé escuchar un momentico. Sigue, sigue. 10 partidos, al menos el United en este diciembre juega 10 partidos, todos ganables, y más que todo en Premier. Entonces, si el equipo logra ganar todos los partidos, porque los puede ganar al menos en el papel, nos podemos poner, podemos engancharnos no a la pelea, no sé si mantenernos, porque también está Champions, el tema Cristiano, creo que se debería hacer el esfuerzo de quedarse porque es un jugador que te da mucho a nivel económico también, a pesar de que se le paga mucho. La imagen de Cristiano en United lleva mucho, atrae mucho a la gente, o sea, todos los días en el estadio tú lo ves, lo notas, hasta afuera, los Sí. propios rivales siempre están pendientes de Cristiano, entonces yo creo que hay que hacer una inversión fuerte, traerle un sustituto. El del lateral derecho me parece que es importante porque Wan-Bissaka ha bajado mucho el nivel, pero lo está recuperando. Creo que Ujú. Rangnick le ha dado un poco la confianza. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Y no estoy diciendo que confío totalmente en Rangnick, sí espero mucho de él en lo gerencial, pero Ujú. bueno, para terminar, Solskjaer bien sacado, se le agradece mucho y espero lo mejor para Solskjaer en su carrera, ojalá mejore, pero bueno, se le agradece y siempre será un ídolo a nivel futbolístico. ¿Algún otro comentario, Miguel? Sí, no, yo creo que nadie puede discutir bueno, está bien terminada la relación con Solskjaer, pero como lo comentamos ya era algo que desde hace tiempo tenía que suceder, que bueno, no había sucedido por una razón u otra, pero veo con buenos ojos el cambio de entrenador y la llegada de Ragnick, como tú dices, más allá de como entrenador, como un soporte para la dirección deportiva, porque es algo que en el fútbol actual no está aplicando uno o dos equipos, sino una inmensa mayoría de equipos tienen un director deportivo que planifica cosas dentro del equipo y que incluso es mucho más importante a veces que hasta el mismo entrenador. Se vio, por ejemplo, en el caso del Leeds United con Víctor Horta y cómo ha potenciado ese equipo. Y Ujú. en equipos, por ejemplo, como el Liverpool, ahorita ya no está Edwards, pero fue una pieza fundamental para que el Liverpool pudiera ser lo que es hoy. El tema, bueno, creo que el más clásico es Monchi, Correcto. con su filosofía de los fichajes, pero es un Y el puesto, Leicester también. el Leicester también, sí, es un puesto muy importante en la actualidad y que bueno, me alegra mucho que el United esté encaminándose otra vez a ser eso, un club serio dentro de la élite, porque finalmente el United no se estaba manejando como un club serio, o sea, estaba manejándose, sí, como un grande, pero que bueno, gasto, 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 gasto y vamos a ver si este año gano, pero no, me parece que no estaba haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces, bueno, vamos a esperar y a ver qué puede pasar, por lo menos esta primera temporada, que la verdad no sé hasta dónde llegará, por ejemplo, en Champions. No los veo llegando muy lejos e incluso yo diría que es mejor si no llegan tan lejos en Champions para que puedan recuperar en liga, porque si haces una excelente Champions y quedas en semifinales, hasta ahí llegaste. Pero si en liga no logras clasificar de nuevo a la Champions, pierdes muchísimo. Entonces creo que se tienen que enfocar mucho más en la liga y en recuperar todas esas posiciones perdidas. No recuerdo ahorita exactamente en qué posición está el United, pero creo que estaba sexto, séptimo, octavo, por ahí estaba. Sexto. Entonces creo que tiene que acercarse mucho más a los tres primeros y sobre todo consolidar ese cuarto puesto, porque yo creo que este año competir con los tres primeros va a ser imposible para el resto de los equipos, pero aprovechar el United, la intermitencia del Arsenal que está jugando mejor, sí, pero todavía tampoco es ese equipo consolidado, y aprovechar que el Tottenham tiene un montón de problemas también con Conte, no precisamente por Conte, sino por un montón de cosas que quedaron después de la salida de Pochettino. Entonces creo que el United tiene que sí o sí consolidar ese cuarto lugar para poder entrar a Champions el año que viene. Sí, correcto. Consolidación en la parte deportiva, esperar por lo menos que queden de cuarto lugar y bueno, ya se verá el año que viene si el año que viene, sí, sí, el año que viene, la temporada que viene, si llega un entrenador Ujú. nuevo y Sí, qué jugadores trae. Pero bueno, exacto. agradecido contigo, Miguel, agradecido con ustedes que nos están escuchando. Esto fue Hablamos de Premier, cerramos con este comentario nuestro primer ciclo de esta nueva sección. En esto no es un podcast de fútbol, esto es algo mejor.
Glory, Glory Man United y nos vemos hasta la próxima. Saludos, Miguel. Chao.